Siempre aparece la información. No, no. Entonces yo le resto y después se me da. Pero ese es solo un hueco. ¿De 2.000, 3.000 lo que valga? Sí. Ah, listo. ¿Y somos tantos? Listo, buenas tardes nuevamente. Eh, la semana pasada, bueno, antes de comenzar, me confirman porfa si estamos viendo las diapositivas, si me están escuchando bien. Buenas tardes, sí, señor. Buenas Listo, tardes, sí, señor. Sí se Claro, escucha, profe. señor. listo, Sí, señor, gracias. buenas tardes. Profe, Buenas tardes, pero sí, no se ve señor. nada en Ahí este se ve y momento. se escucha. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, profe, dice campo Sí, magnético. señor. Listo, gracias. Eh, la semana pasada hablamos del campo eléctrico, todo pues poniéndolo en contexto con lo que nos interesa acá en este curso, que es todo lo relacionado con la seguridad. Entonces vamos a hacer lo mismo, esta vez con el campo magnético. Vamos a mirar cuáles son las principales aplicaciones de ese fenómeno físico y lo vamos a ir relacionando con el RETIE, mirando cuáles son los valores máximos permitidos, cuáles son cómo se produce este campo magnético y cuáles son sus consecuencias. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Como siempre, pues vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados para que no hagamos acá ruido. Cuando tengamos la necesidad de hacer alguna pregunta o una intervención, pues ustedes levantan la mano y yo les doy la palabra, ¿listo? Para que hablemos organizadamente. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a mirar qué es la inductancia. Todo pues está relacionado con el campo magnético, cómo se utiliza en la ingeniería eléctrica em, y cómo nos sirve para almacenar energía en forma de campo magnético. Entonces, una de las evidencias, algo de lo que nosotros podemos ver fácilmente el campo magnético, es lo que estamos viendo ahí en pantalla, el campo magnético de la Tierra. Entonces, sabemos que el núcleo de la Tierra pues está compuesto por muchos materiales, por muchos minerales y metales. Uno de ellos en gran cantidad es el hierro. Ese hierro está en forma líquida. El movimiento rotacional de la Tierra hace que ese hierro esté en movimiento y se generan unas corrientes y esas corrientes propician el campo magnético. Entonces el campo magnético es lo que estamos viendo acá. La vez pasada habíamos hablado del campo eléctrico
habíamos entendido que el campo eléctrico es debido a cargas estáticas, es decir, a materia en reposo. Acá estamos hablando ya de cargas que van a estar en movimiento, como es el caso del núcleo de la Tierra, que está en movimiento. Gracias a ese movimiento es que se generan estas líneas azules que estamos viendo ahí, que son las líneas de campo, que son las que nos protegen contra este viento solar, contra esta radiación solar, energía de alta frecuencia. eh, y pues gracias a este campo es que conocemos la vida como actualmente existe. Listo, entonces vamos a mirar acá algo de las bobinas, vamos a mirar cómo estas generan campo magnético. Em, Vemos acá que pues la unidad de esa medición, de este fenómeno físico de la inductancia es el Henry, en honor acá a Joseph Henry, que fue pues un pionero en el estudio de estos fenómenos electromagnéticos. Entonces el símbolo de la inductancia es la letra L mayúscula. Entonces acá tenemos los símbolos más utilizados para las bobinas. Hay muchos tipos de bobinas. No vamos a entrar tanto al detalle con cada una de ellas. Vamos a mirar más bien la parte general, cómo es que funciona una bobina, cómo es que almacena energía en forma de campo magnético y cuáles son pues esos valores aceptables eh, para tanto como para personas que trabajan directamente expuestos a esos campos, como también personas que no, que son personas pues normales que no están trabajando directamente. Entonces el campo magnético es un concepto fundamental en el estudio de la física, al igual que el campo eléctrico, pues eh, tiene muchas aplicaciones. Entonces acá vemos cómo es importante que entendamos acá esta imagen. Entonces vemos que a través de un cable, de un conductor, va a pasar una corriente eléctrica acá denotada por la letra I mayúscula. Entonces pasa la corriente a través del cable y alrededor de él, de ese cable, se va a formar un campo magnético, como el que estamos viendo ahí, de color rojo. Entonces esto se llama la ley de la mano derecha. Quiere decir que con el pulgar vamos a orientar acá la corriente, es decir, la corriente va subiendo y el campo magnético está enrollado en ese cable. Es un campo magnético que pues lo podemos evidenciar haciendo experimentos empíricos. No es algo que podamos ver directamente pues con nuestros ojos, al igual que el campo eléctrico es algo invisible, pero sí tiene sus manifestaciones. Entonces es importante acá que vayamos separando, vayamos entendiendo las diferencias entre campo eléctrico y campo magnético. Entonces acá ya estamos hablando de cargas en movimiento. Cuando hablamos de cargas en movimiento estamos hablando de un flujo de electrones que pues lo conocemos como corriente eléctrica. Pasa la corriente y genera ese campo magnético alrededor de él. Entonces acá el experimento más básico, el experimento más intuitivo, es el que estamos viendo ahí en pantalla donde tenemos un imán. El imán alrededor de él pues se ven las líneas de campo a través de estas limaduras de hierro. Importante acá ver que ya no estamos hablando de carga positiva y carga negativa como lo hacíamos con el campo eléctrico, sino estamos hablando de polos. Entonces tenemos dos polos, uno es el polo norte y el otro es el polo sur. Las líneas de campo van saliendo del polo norte y se van cerrando hacia el polo sur. Como estamos viendo acá en este dibujo, vemos que las flechas salen del norte y se cierran hacia el sur. Importante entender que no existe el monopolo magnético. Quiere decir que en el momento que usted quiera dividir este imán, usted no va a obtener acá el polo norte y el polo sur aparte, sino que se genera un nuevo imán. Entonces tendríamos norte-sur, norte-sur. Y si lo quiere dividir en muchas partes, en n partes, pues va a tener n imanes, porque siempre va a dividirse y no se va a quedar nunca el polo norte y el polo sur aparte.
Acá lo que estábamos hablando del magnetismo de la Tierra, eso es pues debido a la rotación, al movimiento acá del núcleo, se genera la corriente eléctrica. Esa corriente hace que exista acá el campo magnético. Entonces acá vemos nuevamente la ley de la mano derecha. Es importante entender esta dirección porque esto para aplicaciones como transformadores, motores, bobinados, contactores, pues va a tener muchas aplicaciones en la parte industrial. Entonces es bueno pues conocer más o menos cuál es el fundamento de cómo es que están funcionando todos estos elementos. Listo, entonces ahí lo que hemos hablado en las clases pasadas y en esta clase eh, se resume acá en estas cuatro ecuaciones, son las famosas ecuaciones de Maxwell. Acá tenemos la ley de Gauss, la ley de Faraday, la ley de Ampère. Em, Como ustedes pueden ver ahí, pues esto está en un lenguaje matemático bastante abstracto, que pues requiere cierto conocimiento de la física y de la matemática. Acá pues lo nombramos pues porque es siempre más fácil recordar todos estos conceptos y tenemos ahí una cara conocida. Entonces, Maxwell para los que estudiamos electricidad, para los que nos gusta la electricidad, es como uno de los que están allá en el top, porque fue el que condensó todo el estudio que hizo Faraday, el que hizo Ampère, el que hizo Gauss, en estas cuatro ecuaciones, en algo pues muy cortico, en algo muy sintetizado, donde podemos explicar pues todos estos fenómenos electromagnéticos. Entonces, si alguien de pronto quiere ir más allá, entonces hay hartos contenidos ahí en TikTok, en YouTube, donde explican de una manera muy gráfica, de una manera muy lúdica, estos fenómenos. Entonces también les recomiendo que vayan y revisen ese material. Listo, entonces vamos a mirar acá cómo este campo magnético se presenta en lo que nos interesa a nosotros, que es la parte de la seguridad, ya relacionado con lo que nos dice el RETIE. Entonces esta imagen la saqué ahí del RETIE, en esa parte que nos habla del campo magnético, de los campos electromagnéticos. Entonces acá tenemos una torre y tenemos las tres líneas. Esto es una vista transversal, es decir, acá el cable va entrando hacia la pantalla. Acá es un sistema trifásico, entonces tenemos los tres cables. Esa es la manera de interpretar este dibujo. Entonces estas son líneas de transmisión, estamos hablando de 115.000 voltios o 115 kilovoltios. Entonces a través de ese cable pues va a pasar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a generar acá un campo magnético, como lo estamos viendo. Es importante acá observar que el campo magnético va a ser más intenso, va a ser más fuerte cuando está cerca del cable. Es algo como lógico. Entre más cerca estemos del cable, ese campo magnético es más fuerte. Haga de cuenta cuando usted toma un imán y lo va acercando a una parte metálica. A medida que usted se acerca, usted ya empieza a sentir la fuerza, usted ya empieza a sentir que ese imán se quiere pegar allá a la parte metálica antes de que se pegue. Entonces es una buena analogía para entender acá cómo esa intensidad de campo magnético es más fuerte acá en cercanías del cable. A medida que nos alejamos del cable, ese campo magnético va disminuyendo. Entonces él disminuye con el cuadrado de la distancia. Entre más lejos estemos, más débil va a ser ese campo magnético. No había revisado acá el chat. Hermes nos dice que si estoy grabando, sí, ahí estamos grabando. Gracias, Hermes. Listo, entonces continuamos acá. Entonces tenemos acá un diagrama. Vemos el cable.
Estos cables de transmisión pues deben cumplir con unas distancias de servidumbre con respecto a acá la parte pública. En este caso estamos viendo que pues es una casa, es algo de vivienda, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser también una fábrica, puede ser un parque. Siempre hay que cumplir acá con unas distancias. Esa distancia pues es la zona de servidumbre. Acá nos hablan de algo importante que se trabaja mucho ahí, siempre avances tecnológicos con el tema del apantallamiento. Entonces acá nos hablan de que las líneas del campo magnético no se pueden apantallar y continúan en el interior del edificio. Hay algo cuando nosotros estamos estudiando el campo magnético que es muy referente a los materiales. Entonces acá vemos que pues el tejado es de un material, acá la pared puede ser de otro material, esto puede ser de barro, esto puede ser de ladrillo, esto puede ser de drywall, esto puede ser de muchos materiales. Esto pues va a influir en cómo estas líneas se propagan en ese espacio. No es lo mismo el espacio vacío o el aire que estos materiales que pueden ser em, favorables para que ese campo magnético se propague de mejor manera. Eso es lo que nosotros llamamos la permeabilidad del material. Ya vamos a mirar eso con más detalle. Entonces acá lo que estamos diciendo, pasa la corriente, se generan unas líneas de fuerza de campo magnético. Creo que ahí en este dibujo es bastante intuitivo, bastante gráfico, bastante pues elocuente. Creo que pues ahí podemos comprender más o menos cómo estas líneas de campo pueden afectar a las personas. La vez pasada, unos compañeros pues nos estaban acá comentando situaciones reales donde personas que estaban expuestas a estos campos magnéticos, electromagnéticos, pues habían evidenciado problemas de salud. Por eso es importante que estemos conscientes de la existencia de estos campos y cuál es su máximo nivel admitido. También tiene que ver mucho con el tiempo. Entonces no es lo mismo, digamos, acá que esta parte sea la cocina, a que sea la habitación, donde usted llegue ahí a descansar y va a estar expuesto más a esos campos que si fuera la cocina donde pues usted va a estar menos cantidad de tiempo. Entonces tiene mucho que ver también el tiempo que usted está expuesto a esta radiación electromagnética. Entonces acá nos dicen, esta tabla pues la presentamos la vez pasada, habíamos hablado de la intensidad de campo eléctrico medido en kilovoltio por metro. Ahora vamos a hablar de la densidad de flujo magnético medido en microteslas. Entonces acá nos dice que para el caso de las instalaciones objetos de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos eléctricos o el público en general no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la tabla 14.1, es decir, esta tabla. Entonces nos dice para una persona que por su trabajo va a estar expuesta 8 horas, ese máximo nivel de densidad de flujo magnético no puede superar los 1000 microteslas o un militesla, perdón. Para público en general, también si está expuesto 8 horas continuas, estamos hablando de 200 microteslas. Entonces, importante que tengamos estos valores ahí en mente, sobre todo las personas que están allá trabajando cerca de estas líneas, porque tengamos en cuenta que tiene que ver mucho la tensión, tiene que ver mucho la corriente, de cuánta corriente pasa ahí. Entre más corriente, más campo eléctrico, campo magnético, perdón. Entonces, fijémonos que en las líneas de alta tensión la corriente es bajita.
Es decir, el campo magnético es menor porque hay menos corriente. O sea, uno diría, en los niveles de alta tensión, ¿el campo es más grande? No, el campo es más pequeño. ¿Dónde el campo es más grande? En las líneas donde pasa mucha corriente, es decir, ya las líneas de hacia media y baja tensión. Ahí hay más campo magnético debido a que la corriente es más grande. Entonces acá nos escriben una nota, dice, la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que no son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. Perdón, que son entrenados. Hay gente entrenada que está consciente que debe tener una protección adecuada. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y estados de salud variables y pueden incluir grupos de individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Lo que nos comentaban los compañeros la vez pasada, que estaban expuestos allá a esas líneas y jamás se enteraron que pues eso podría ser nocivo para la salud. Entonces, acá también nos dan unos niveles de tensión para líneas o subestaciones superiores a 57.5 kilovoltios, para edificaciones aledañas a la zona de servidumbre, líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo. Entonces, habíamos visto la vez pasada que hay unos equipos para hacer estas mediciones. Se hacen unas mediciones transversales, unas mediciones longitudinales con unos equipos especiales para determinar cuál es ese nivel de campo magnético. Listo, entonces vamos a mirar ahorita unas aplicaciones. Antes de mirar las aplicaciones, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir con respecto acá de lo que estamos hablando, de estas tablas, acá del dibujo, del diagrama. Sí, Diana. Para estos campos electromagnéticos, ¿hay algún equipo especial para hacer mediciones o, o Sí, no? sí. La vez pasada, no sé si estuviste, hablamos de ese equipo. eh, y son unas ondas donde captan esta magnitud de campo magnético. Se hace una medición longitudinal, es decir, a lo largo del cable, y también transversal, es decir, acá em, alejándonos del cable de manera transversal. Gracias. Sí, Hermes. Profe, legalmente uno podría, digamos, exigir el alejamiento de ese tipo de redes, digamos, en cuanto a las que pasan muy cerca por las fachadas de las casas. Sí, ha pasado, ha pasado. La vez pasada les había comentado de un caso acá cerca ahí del Jardín Botánico, ahí por la Avenida Rojas, donde hubo varias demandas y pues la empresa se salió pues exonerada porque los niveles de campo magnético no superaban ni en tiempo ni en magnitud los niveles permitidos acá en las tablas que vimos. Entonces también acá desde la universidad se hizo un estudio, se hicieron allá las mediciones con los equipos pertinentes para esa labor y se llegó a la conclusión de que esos campos no eran lo suficientemente influyentes en la salud de las personas. Lo que hablamos la vez pasada también. Es difícil concluir que ciertas enfermedades son provocadas por dichos campos. Desde que la zona de certidumbre cumpla con los requisitos, no hay ningún problema. Sin embargo, pues lo que nos estaba comentando la compañera que tenía ya un caso en La Guajira, que si ya no cumplían con ese requisito. Sabemos que pues hay corrupción, pagan allá, les sale más barato en lugar de correr
las torres y de correr todo el sistema eléctrico, de comprar esas propiedades, les sale más barato hacer otro tipo de procedimientos, otro tipo de comprar allá eh, el estudio, de hacer cosas indebidas. Entonces, es lo que uno dice que pues, ¿dónde está todas las entidades que deberían regular todas estas procedimientos? Sí, José Raúl. Pues, muchas gracias. No, pues, quiero como aportar algo ahí con respecto pues a vivencias que he tenido yo, porque mucha gente llega a construir debajo de esas redes, entonces por norma no les legalizan eso porque no está permitido, pero si conservan una distancia desde la línea de 6 metros de separación, si se los legalizan. Pues es complicado, pero sí se los legalizan. Pero también es cierto que es que las líneas de transmisión cuando las tiran no pasan por debajo de ninguna propiedad ni nada, sino que es que con el tiempo la gente se va metiendo ahí debajo. Y después vienen los problemas y las demandas que porque esas líneas necesitan quitarlas, cuando lo primero que llegó fue la línea. Entonces ahí se generan como ciertos problemas legales y conflictos con la gente por desconocimiento de las normas. Sí, señor. Hay varias cosas de lo que su merced está hablando. El tema de los 6 metros, no siempre son 6 metros porque va a depender del nivel de tensión, el nivel de corriente. Puede ser Sí, más o señor, puede sí. ser menos. Y Sí. lo otro, que es lo más común, lo que su merced está diciendo, que es tiran las líneas y después, si había una casa de 2 pisos y estaba a la distancia normal, pues bien, resulta que hicieron otro piso. Ya cuando hacen el otro piso, ya están violando la distancia de seguridad. Y ahí es donde entra todo el conflicto. Entonces es bastante cierto esa parte. Diana, ¿dejaste la mano arriba o tienes otra pregunta? Diana Marcela. Bueno, Sí, en cuanto a lo que decía el compañero, por lo menos sí, y a lo que decía el instructor, ¿no? Por lo menos si la casa se hizo, pero se dejó un segundo piso y después de unos 6 años más o menos pasó una línea por menos de distancia que de 3 metros, ahí cómo se haría para legalizar o cómo se hablaría, porque digamos si se habla con una alcaldía o con el ente como tal, ellos dicen pues que tiene que pasar por, sí o sí la línea por ahí. exactamente, sí o sí, porque ya va a ser muy difícil hacer una infraestructura diferente, correrla. No hay espacio para dónde correrla. Entonces ahí entra el proceso de ir a medir los campos, ir a medir esa zona de servidumbre y mirar a ver si ese campo magnético sí está influyendo. Ya sabemos que por la distancia no la cumple, pero ya tocaría ir a mirar si está influyendo en la salud de las personas. Entonces ya pues van y miran a ver qué actividad se está haciendo ahí, si es un baño, si es una cocina, si es una habitación, si están permaneciendo ahí muchas horas. Ya sería como una especie de negociación, una especie de conciliación. Ok, gracias. Duan, Buenas tardes, profe. Bueno, mi buenas tardes. pregunta es la siguiente. ¿Cómo Sí, podemos mitigar esta radiación? O sea, ¿o qué elementos podemos utilizar o aparatos como tal para mitigar estas ondas magnéticas, por decirlo así? pues acá lo que nos dice el RETIE, me voy a volver acá un momento, dice las líneas del campo magnético no se pueden apantallar y continúan en el interior del edificio. Como les decía ahorita, pues esto sí ha habido bastante estudio, bastantes patentes, donde sí hay un apantallamiento. Entonces las personas que trabajan acá en estas condiciones, bajo estos campos, pues ellos tienen unos trajes especiales que apantallan o, como su merced dice, mitigan un poco esa radiación. Hacerlo acá, pues en las casas requiere pues un conocimiento específico y requiere pues también una inversión de dinero
que pues muchas personas no se pueden permitir. En algunas construcciones, sí, pues hay unos apantallamientos, hay unas barreras, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en el tema de las comunicaciones, para evitar ahí que haya ruido, para que haya interferencia a la hora pues de transmitir la información. Entonces, ya son casos muy particulares donde usted tiene que ir a evaluar si vale o no la pena pues venir a hacer un estudio de apantallamiento, mirar a ver si usted va a poner acá cambiar de materiales, si le sale viable o le sale más barato salirse de ahí o hacer otro tipo de procedimiento. Entonces ya son casos muy, muy específicos. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Hermes. Profe, yo básicamente lo decía es porque en el barrio acá donde yo vivo Sí. no es muy nueva, digamos, la energía. Cuando nosotros llegamos a este barrio no había. Entonces, las casas más o menos las más altas son de 3 pisos, 4 pisos mucho, más o menos en general. Cuando pusieron las redes de alta, eh, hay unas casas que no superan 50 un metro que pasan esos cables. Inclusive cuando hicimos el curso, yo le comenté, el curso de electricidad básica, yo les contaba de que hubo un muchacho que estaba bañando un perro en la terraza y con el chorro del agua hizo un arco y él murió. Y lo que ha hecho en él es cubrir esas redes de alta con un recubrimiento como anaranjado línea por línea y lo unen como con un anillo así en triángulo. Es lo que han hecho en algunas cuadras, digámoslo así. Listo, entonces, gracias, Hermes. Esas líneas no son de alta, esas líneas son de media tensión, de 11.400 voltios. O sea, la corriente, si estamos hablando de un sistema de media tensión, esa corriente no es tan grande para llegar a ser nociva eh, para las personas que están ahí. Entonces, el tema del campo magnético, ellos lo perfectamente saben que eso no van a tener ningún problema. Ok, ¿Dónde van a tener problema? En lo que sucedió. Claro, ya no es el tema del campo magnético, sino es el tema del contacto directo o indirecto. Porque ya está demasiado cerca de la casa y claro, cualquier contacto que vean, en este caso fue un chorro de agua que quién se va a imaginar, hizo el arco eléctrico, hizo contacto ahí con la persona y pues falleció. Entonces ya tomaron, fue otras medidas, que no es de distanciamiento, sino de recubrimiento, de aislar esas líneas. Estas líneas pues generalmente no necesitan de aislamiento porque el aislamiento natural es el aire. Y está bien, pero en esos casos particulares pues ellos sí ya toman medidas de precaución y aíslan el cable ya con un recubrimiento adicional. Pero claro, eso es después de que pasan las cosas. Ellos no van a ir a invertir plata ya. Ellos, desde que no pase nada, les sale más barato ir después de lo que pase, ir a cubrir solo una parte. Eso no nos olvidemos Profe, que pues la, son... Señor, profe, la cercanía de los electrodomésticos en los hogares se pueden dañar. Gracias. sí, tocaría ir a mirar también, pero pues no, sobre todo en la parte de la interferencia. No tanto de dañarse, sino de no recibir bien la señal. No son tan Muchas gracias. susceptibles a esos campos. Hay otras máquinas que sí pueden ser máquinas industriales que sí deben estar protegidas como de estos campos. La parte médica, esas máquinas que hacen las resonancias magnéticas, pues sí deben de tener unas recomendaciones específicas. Porfa, les recomiendo el micrófono. Yo les doy la palabra, pero mantengámoslo apagado. Voy a silenciar acá.
Pues varias personas ahí lo tienen encendido. Les recomiendo que lo revisen y lo apaguen. Sí, José Raúl, su merced tenía otra inquietud. Sí, profe, no, era hablando sobre el tema de las interferencias, pero entonces ya se me fue como la paloma lo que le iba a preguntar. Deme, yo más tarde, si me acuerdo ahorita, vuelvo y le pongo la mano, por favor. Listo. Voy a mirar acá la pregunta de Nancy. Dice, buenas noches. En mi empresa se están instalando sistemas de apantallamiento, sistema de puesta a tierra. Desde seguridad y salud en el trabajo, ¿qué certificado les debo solicitar de instalación? Pues el certificado, como es un trabajo eléctrico, tienen que tener todos los papeles de lo que hablamos la vez pasada, que cumpla, que exija el RETIE. Entonces, lo que decimos de los certificados o sea, el certificado no le va a decir algo especial, sino dice, bueno, es ingeniero o es técnico o es tecnólogo, pero no tiene que tener, o sea, tiene que tener una experiencia, pero es algo ya como más de la empresa, ya de ellos, de brindar una garantía. Pero lo de seguridad, lo mismo, todos los PPT, la documentación, las firmas de la persona que esté allá a cargo de eso, pero no debe ser algo pues específico. Qué pena, profe, pero es que Señor, alguien tiene el micrófono abierto y se escucha tan maluco que casi ni se les entiende. sí, por eso les decía que nos colaboraron ahí con el micrófono apagado. Ya ahí silencié a las personas que tenían el micrófono abierto. Listo, Yo entonces creo vamos. Sí, María Fernanda. que para lo del micrófono debe ser alguna interferencia, porque yo sí escucho bien, no escucho ningún ruido. Listo, vamos mirando. Listo, gracias, María Fernanda. Entonces acá, como siempre, pues importante conocer más o menos cuáles son estos valores, cuáles son estos valores, entender cómo es que funciona el fenómeno físico, cómo es que se está comportando ahí la corriente, cuáles son los peligros pues más latentes. Listo, ahora sí vamos a mirar acá algunas aplicaciones para mirar cómo es que este campo magnético funciona en todo el entorno de la electricidad. Entonces vemos acá una turbina. Esta turbina pues puede ser hidráulica o puede ser eólica, dependiendo pues de la fuente de generación. Lo importante es acá entender cómo es que a través de ese campo magnético se genera la electricidad. Entonces tenemos acá dos imanes, un polo norte y un polo sur. Ya vimos que pues se genera ese campo magnético que son estas líneas azules. En el interior de este mecanismo pues está una bobina. Una bobina no es más que un enrollado de alambre. Y tenemos acá una manivela o un mecanismo rotacional. Entonces usted empieza a rotar acá esto, esa bobina interactúa con el campo magnético y se crea acá una diferencia de potencial en las terminales de este cable, o una tensión, o un voltaje, como quieran llamarlo. Entonces esto es debido a que estamos interactuando acá con el campo magnético y hay un movimiento. Entonces son tres cosas importantes: la existencia del campo magnético, la existencia de la bobina y la existencia de movimiento. Con esos tres ingredientes ya tenemos la diferencia de potencial acá, que cuando ponemos una carga, en este caso un bombillo, se cierra el circuito y fluye una corriente eléctrica. Es importante entender que lo que estamos induciendo es una tensión, una fuerza electromotriz. No estamos induciendo corriente, sino estamos induciendo extensión gracias a este movimiento. ¿Quién genera este movimiento? Entonces, varias fuentes. Cualquiera de estas fuentes va a generar ese movimiento allá de esa turbina. Entonces, acá en el caso de una central nuclear, tenemos turbinas
de vapor. Acá lo que estamos viendo pues es vapor de agua. Entonces, esa, esa agua que está caliente pues es calentada con una reacción nuclear que es de plutonio y uranio. Se calienta esa agua y ese vapor de agua mueve la turbina, al igual que acá en una central térmica, donde podemos utilizar ya no plutonio, sino utilizamos el, puede ser gas natural o puede ser carbón. Entonces se genera ahí eh, el movimiento gracias a ese vapor de agua. Acá pues sí ya es bastante más evidente cómo es que funciona esto con el viento. Se genera ese movimiento rotacional y acá pues lo que nosotros estamos más familiarizados porque pues acá en Colombia el 70% de la energía eléctrica es producida por agua. Ya no vamos a tener una turbina de vapor, sino vamos a tener una turbina hidráulica. Pero el principio de funcionamiento va a ser el mismo. Nótese que acá no estamos cambiando esa máquina nunca. Esta máquina siempre va a ser la misma. Lo que cambia es lo que usted le acopla acá. Si es nuclear, si es térmica, si es eólica, si es acá de gas, de gasolina como esta o diésel. Nótese que no vamos a cambiar en ningún momento em, el generador sigue siendo el mismo. Acá pues poniéndolo en contexto con lo que nosotros hemos hablado mucho de la seguridad, estas plantas estas centrales nucleares, si ustedes han visto el documental de Chernobyl, pues acá se violaron varios protocolos de seguridad y pues pasó lo que pasó. En una central que se suponía que pues debería tener todos los protocolos en regla, todos los procedimientos en regla, pues no se cumplieron y se generó acá un desastre ambiental que a hoy en día pues sigue vigente. Allá en esa parte en Chernobyl pues todavía no se puede habitar, o sea, está inhabitable. Entonces así en todas estas actividades pues hay que tener eh, mucho en cuenta la parte de la seguridad y el cumplimiento de los protocolos. Listo, no sé si hay alguna pregunta acá relacionada con esta máquina, si más o menos quedó clara cómo es que funciona. Profe, buenas noches, habla Jonathan Cherry. Sí, Jonathan, buenas noches. Profe, en el transformador creo que entre más hilo hay, creo que genera más campo magnético, ¿no? Depende de la corriente, pero no, acá no estamos hablando del transformador, sino del generador. Esto es un generador. El transformador ya es una máquina estática que lo que hace es transformar la tensión, subirla o bajarla dependiendo de la necesidad a lo largo de toda la distribución, transmisión y distribución. Pero acá estamos hablando desde del generador. Pero lo que usted dice sí es cierto. Acá esto va a depender de cuántas vueltas tenga. Ya vamos a mirar esto con más detalle ahorita más adelante. De cuántas vueltas tenga, acá a qué velocidad gira, cuál es la intensidad del campo. O sea, son cálculos ya más precisos. Acá pues lo importante es que entendamos el principio físico, el concepto elemental. No vamos a entrar al detalle a calcular acá cuántas vueltas tiene, cuál es la intensidad del campo, cuál es el calibre del cable, porque va a depender mucho de la necesidad. No es lo mismo, digamos, esto de una central eléctrica como acá la de San Carlos, la de Hidroituango, las de Brasil, que son una de las más grandes, la de China ya que es la de las Tres Gargantas, una de las más famosas, a, por ejemplo, el pedal de la bicicleta ya que usted tiene en su bicicleta, que usted va dando pedal y se le va alumbrando el bombillito, o el alternador del carro, que usted lo tiene acá acoplado al motor del carro, genera electricidad y esa electricidad es almacenada en la batería. ¿Sí ves? Son diferentes niveles, pero el principio no cambia, es lo mismo. El principio físico sigue siendo el mismo.
Acá Ana nos dice, generar energía se necesitan tres componentes o elementos. Sí, para este caso puntual necesitamos los tres elementos que son el campo magnético, la bobina, que es el enrollado de alambre, que ya vamos a mirar cómo funciona esto, y el movimiento. Esos son los tres ingredientes para generar mediante la inducción electromagnética de Faraday, se llama esto, inducción electromagnética de Faraday. Hay otras maneras de producir energía, como la energía química, la que ustedes utilizan, por ejemplo, en las baterías del carro. Eso es otro tipo de energía. Esa es energía química. La energía lumínica, la que viene del sol, y la convertimos en energía eléctrica por medio de los paneles solares. Ya es otro principio, ya es otra física, ya es otro evento físico. En los elementos también materiales piezoeléctricos, que usted les hace presión y genera una diferencia de potencial. En Japón ahí utilizan mucho esa tecnología que la gente va pasando allá por las terminales de los aeropuertos, de los trenes, y a medida que van pisando esas tabletas que pasan ahí por ese espacio, van generando electricidad. Sin embargo, pues esta es una de las más utilizadas a día de hoy porque se consideran todavía energía sostenible, renovable. Entonces el agua es renovable, este ciclo del agua es renovable, el ciclo también acá del viento es renovable, diferente a el carbón, porque el carbón a escala humana no es renovable, él se renueva, pero en millones de años. El carbón se renueva, pero en millones de años, entonces no lo podemos considerar como algo renovable, porque pues la vida del ser humano es efímera, es muy corta. Lo mismo que acá con la nuclear, acá el uranio se convierte en plutonio en ese proceso de liberación de energía y ese plutonio luego lo entierran allá en, en unas fosas, en unos campos pues especiales para eso, pues extremando todas las medidas de seguridad. Entonces imagínense cómo es este procedimiento para tratar esos materiales radioactivos. Eso ya son protocolos pues ya que no vamos a encontrar en libros tan generales acá como el RETIE. Ya esto toca ir a mirar unos protocolos más específicos y más particulares, algo ya muy particular. Listo, no sé si hayan más preguntas. Mientras piensan las preguntas, les voy a compartir acá el enlace para la asistencia. Porfa, para que lo vayan llenando y les pido el favor que pongamos primero los apellidos y después los nombres y que pongamos pues todo completo. Les agradezco ahí eso. Listo, ahí ya les compartí el enlace. No sé si hayan más preguntas, más aclaraciones, más comentarios. Listo, entonces, ya que hicimos acá la pausa para explicarles esta parte de las aplicaciones, vamos a tomar de una vez el descanso. Vámonos a las 7:05. Les voy a compartir acá el nuevo link. Listo, ahí les compartí el nuevo link. También se los voy a compartir acá por el chat del grupo de WhatsApp. Listo, entonces ahí les compartí la asistencia para que la vayan llenando, por favor. Que no se quede nadie sin llenarla. Se los voy a compartir acá nuevamente.
Profe, una pregunta. Sí, Jonathan. La asistencia, usted está, el link que envió, ¿toma 2 asistencias por clase o es No, una sola para la no, clase? no, usted la llena ahí. Usted solamente va a asistir acá a las 6, de 6 a 8. Por eso, ya con ese link que usted envió, ya lo lleno y Sí, ya, no hay más, y ahí sale. no hay más misterio, no hay Ah, más. ok. Como a veces también la comparte a las 7, o sea, de 7 casi siendo las 8. No, es para las personas que de pronto llegan tarde o que no se habían conectado en la primera parte, pero es la misma, siempre es la misma. Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Estoy Listo, con atento. gusto. Listo, ya hablamos. Listo, entonces ya nos vemos ahorita, tomemos el descanso de una vez y ya nos vemos y continuamos con la presentación.
Si usted es un salsero amante de Richie Ray Bobby Cruz, si usted es un salsero amante de Richie Ray Bobby Cruz, tiene que conocer este temazo de Fruco en la voz de Leonardo. ¿Te has preguntado qué hace cada vez que tengo una fuente de alimentación computada real? Te lo explico paso a paso. Colegio Sarmiento Bogotá 1993. Siempre. Listo, vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman si me están escuchando bien, porfa? Sí, señor, y ya se ve la presentación. Listo, Fuerte y gracias, claro. Alessandro. Gracias. Listo, ya ahorita les vuelvo y les comparto el link de la asistencia para los que no alcanzaron. Esperemos que se terminen de conectar. Listo, entonces ahorita en la primera parte pues revisamos cómo era que se generaba la electricidad, la parte pues lo más utilizado, lo más tradicional. Obviamente pues ahorita hay tecnologías eh, que no solamente pues proponen nuevas cosas, sino que perfeccionan esto que ya existe,
siempre pues con el ánimo de volverlo más eficiente y más sostenible. Listo, entonces otra aplicación muy importante cuando estamos hablando de magnetismo pues son los motores. Entonces, pues en la mayoría de las empresas, en la mayoría de la industria se utilizan todo tipo de motores, monofásicos, trifásicos, de corriente directa, de corriente alterna, de inducción, síncronos. Hay em, mucha cantidad de motores de diferentes tipos, entonces es importante más o menos entender cómo es el funcionamiento de estas máquinas. Entonces esta máquina es exactamente esta de acá funcionando a la inversa. Entonces acá nosotros en el generador proponíamos acá, le conectábamos movimiento, le otorgábamos movimiento a la máquina y él convertía esa energía mecánica en energía eléctrica. ¿Cómo va a funcionar el motor? Lo contrario, le damos energía eléctrica y él nos da movimiento. Lo conectamos allá a la red y él genera un trabajo mecánico, genera movimiento. Entonces ese movimiento usted lo puede utilizar pues, en diferentes aplicaciones. Espérame un segundo, miro acá. Listo, entonces eso en esencia es el motor. Entonces el motor puede ser, como les decía, de corriente continua o de corriente alterna. Entonces vemos acá el despiece, vemos como ese motor pues tiene acá unos elementos que son secundarios que ayudan al buen funcionamiento de la máquina. Entonces él va a tener acá unos rodamientos, va a tener acá una carcasa, esa carcasa va a tener acá una bornera, va a tener acá unas aletas. Esas aletas van a servir para refrigerar la máquina. Tiene acá pues un ventilador. Ya son elementos extra. Vemos acá pues que la esencia del motor pues es el estator y el rotor, que son máquinas que funcionan con lo que estamos hablando, con lo que nos interesa el día de hoy, que es comprender el campo magnético. Entonces acá se generan unas líneas de campo que hacen que este elemento llamado rotor pues se mueva. Otra aplicación son estos trenes de levitación magnética, muy populares en Europa y en algunos países de Asia, que funcionan con lo que estamos mirando hoy, que pues es el principio del magnetismo. Acá, como su palabra lo indica, él no tiene acá contacto físico, sino que el tren está levitando. Entonces, es una de las ventajas de estos trenes comparado con los trenes tradicionales que sí van sobre una estructura metálica que hace contacto directo y pues en el momento que se mueve pues genera fricción. Acá no. Acá el tren está acá asegurado una superficie, pero ese contacto no es directo, es una levitación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues eh, simplemente acá se polariza la parte del fuselaje del tren, se le pone un electroimán con una polaridad, puede ser norte, y la otra parte de la carrilera, acá el soporte, va también dependiendo de si quiere que ande o si quiere que frene, usted le va cambiando acá la polaridad. Entonces, si quiere que ande, ¿qué polaridad le va a poner? Si el tren está magnetizado con el polo norte y quiere que el tren ande, ¿qué polaridad le va a poner acá a la carrilera? ¿Qué opinan ustedes ahí? La misma. La misma polaridad. ¿Estamos todos claros ahí? Porque va a ser un efecto de repulsión. Se va a repeler, Ajá. se va a repeler los imanes de la carrilera con el imán del tren. Entonces va a empezar el movimiento. Cuando quiere que frene, pues le cambia la polaridad, se la pone diferente.
Obviamente usted no va a hacer ese cambio abrupto, sino tiene que hacerlo gradualmente, de una manera controlada, de una manera suave, porque estos trenes alcanzan velocidades de 300 kilómetros por hora, incluso más. Entonces, usted debe pasar de 300 a cero, tiene que hacerlo de una manera suave, de una manera controlada. Entonces, la corriente eléctrica va a ser controlada también, va a ir de menos a más. Ese es el principio fundamental acá del tren. Esto pues va a tener un sistema de control muy avanzado, automatismos que van a permitir que este tren pues prácticamente que se maneje solo. Tiene que ser pues un sistema muy confiable, parecido a los instrumentos de un avión, porque pues están en juego acá la vida de las personas. Entonces tiene que ser algo muy bien hecho, algo muy bien controlado. Listo, entonces acá pues los trenes, que pues son los tradicionales, no hay que confundir con el tren magnético porque esto ya es con catenaria, que es el que va a ir conectado acá directamente a la red eléctrica. Ya vemos que acá pues esto es menos eficiente porque tiene pues fricción. Siempre va a tener que ir conectado acá, va a depender de estas líneas. Entonces es un poco una tecnología anterior, un poco más obsoleta. Se sigue pues manejando en muchas partes del mundo, pero ya pues son tecnologías inferiores. Listo, otra aplicación, lo que estábamos hablando ahorita en la primera parte, tiene que ver con la parte de la salud, eh, con este tema de las imágenes por resonancia magnética. Entonces acá esto tiene un campo magnético, un campo eléctrico que va a interactuar con los tejidos del cuerpo para generar pues una imagen, para diagnosticar pues anomalías del cuerpo humano. Estos elementos también pues para generar ese campo magnético, las personas que trabajan acá con eso pues deben estar conscientes de que ese campo magnético puede ser dañoso, puede ser dañino. Entonces deben tener unos protocolos acá de seguridad, una ropa especial, unos elementos de protección personal pues especiales para este trabajo. Estos, eh, Estas máquinas, para las personas que de pronto hayan tenido la necesidad de utilizarlas, esto también genera bastante ruido por la interacción ahí de las bobinas, entonces también hay que tener en cuenta el tema del ruido para las personas que están eh, manipulando este tipo de máquinas. El almacenamiento de datos, pues también hace parte de estas aplicaciones del magnetismo, estos discos duros que traían los computadores, sobre todo esos de torre que venían de computadores de mesa. Después también fueron utilizados en los portátiles. Ahorita pues fueron reemplazados por estos de estado sólido, que son mucho más eficientes en el tema energético, eh, en la capacidad de almacenamiento también. Estos, como vemos acá, son más compactos y son más duraderos, son más confiables. Estos tenían pues la particularidad que como tienen partes móviles, entonces eran más susceptibles a daños mecánicos, también a la temperatura. Cuando se calentaban mucho, el computador se ponía lento, entonces era difícil la transmisión de la información. Si a usted se le llegaba a caer el computador, también se le podía dañar porque al ser mecánico, pues esto se zafa de acá y hasta ahí le llegó el computador, el disco duro. Mientras que estos de acá, pues son más, aguantan más, es como, por llamarlo de alguna manera, el maltrato. Si se le llega a caer, pues no va a sufrir. También el tema de la temperatura. Y no es tan crítico.
funcionan mejor a altas temperaturas, lo mismo pues los procesadores, incluso ahorita hay computadores que vienen sin ventilador, entonces ya tienen una tecnología donde los discos duros, el disco duro ya, perdón, el procesador, ya todo viene en una sola pastilla, en un solo componente y no necesita del sistema de refrigeración, porque ya optimizaron ese proceso y ya pueden cada vez más hacer más pequeños los computadores y los celulares. Entonces ya es una tecnología superior comparado con esto de acá. Sí, Jesús. No, profe, qué pena. Listo, tranquilo. Listo, entonces esas eran algunas de las aplicaciones. Vamos a mirar ahorita cómo es que funciona la bobina, cuáles son sus parámetros geométricos, sus parámetros mecánicos y vamos a ver cómo se comportan también pues eh, con el paso de la corriente. Entonces, como pueden ver, es un elemento bastante sencillo. Tenemos acá un núcleo, ese núcleo generalmente es de hierro, si estamos hablando de motores, si estamos hablando de transformadores, es de hierro. ¿Cuál es la función de este hierro? La función del hierro es facilitar que el campo magnético, que las líneas de campo magnético fluyan y se concentren de mejor manera. Entonces acá tenemos este enrollamiento. Esto es alambre de cobre sobre este núcleo ferroso. Entonces hay algunos que vienen así sin núcleo y se llaman pues núcleo de aire. Entonces acá el campo es un poco más débil comparado con este que viene con un núcleo que puede ser de hierro o de ferrita. El hierro es utilizado para la transmisión de potencia. Los motores, los transformadores, los generadores tienen el núcleo de hierro. Acá estos elementos que tienen el núcleo de ferrita son más utilizados en el campo de las comunicaciones, en la transmisión de información. Listo, acá como pueden ver, esto es un alambre de cobre. Este cobre, ¿esto qué piensan ustedes? ¿Es un alambre desnudo o esto tiene un aislamiento o cómo lo ven ahí? Tiene un recubrimiento. ¿Desnudo? Se ve desnudo, ¿no? No, yo digo que tiene un recubrimiento, profe. Oscar nos dice que tiene un recubrimiento. Tiene Los demás recubrimiento. compañeros. Yo también digo que tiene un recubrimiento, profe. Se llama Una renania. especie de esmalte. Sí, señor. Sí, efectivamente. Recubrimiento. Tiene un recubrimiento, tiene un esmalte, así como dicen ustedes. Tiene un barniz. Obligatoriamente, pues En esto tiene barniz, que ¿no? estar aislado. Si lo ponemos así el cable desnudo, no va a funcionar porque va a entrar en corto y no va a hacer nada. Es como si estuviera solamente un cable ahí, no está haciendo nada. Entonces esto obligatoriamente va a tener un barniz. Entonces cuando allá en su empresa que dicen toca mandar a rebobinar el motor, precisamente es porque ya este recubrimiento con el pasar del tiempo, con el uso frecuente de las máquinas, el uso normal, se va desgastando. Porque esto va a pasar una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a calentar el cable, el calor va a hacer que ese barniz se vaya desgastando, se vaya derritiendo, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí cuando toca mandar a rebobinar el motor. ¿Listo? Como les decía, acá tenemos otro tipo de núcleo que es el de ferrita, utilizado más en la parte de filtros, para hacer filtros y para todos estos componentes que se utilizan en la comunicación. Entonces es más que todo por el tema de la frecuencia. Nosotros sabemos que el hierro se comporta bien a bajas frecuencias, entonces la transmisión de la potencia, de lo que nosotros utilizamos de energía eléctrica, estamos hablando de 50 o 60 Hz. Eso es baja frecuencia.
Alta frecuencia, ya estamos hablando del orden de los kilohercios, de los gigahercios, de los megahercios. Ya tanto el cobre como el hierro no se comportan tan bien, entonces hay que reemplazarlo por otro material que es precisamente la ferrita, que se comporta mejor en altas frecuencias. Entonces, para hacer estas bobinas, le ponen el núcleo de ferrita. Y en el tema también de los cables, ya pues es reemplazado por la fibra óptica que responde mucho mejor a estas altas frecuencias. Entonces, como les decía, el núcleo de hierro es más utilizado en motores y transformadores. También en eh, todo lo que tiene que ver con automatización, actuadores, cualquiera que sea, relevos, contactores, electroimanes. También se utiliza mucho el hierro. Tenemos pues diferentes formas. Acá está cilíndrica, muy utilizada para la fabricación de transformadores. Está toroidal. Ustedes si destaparon alguna vez un radio viejo, un equipo de sonido viejo, ellos tenían estos inductores o estos así tipo pancake, donde se hacía pues muy importante el espacio. Era para reducir el espacio. También existen estos de tipo resistencia, también en la fabricación de filtros. Entonces, eh, ahí tenemos los diferentes tipos de bobinas y todos pues tienen el mismo principio físico que es pues del magnetismo. Acá vemos un inductor. Este inductor va a almacenar energía. Es importante que tengamos eso en mente. Cuando la clase pasada, hablamos de que el capacitor almacenaba energía en forma de campo eléctrico, el inductor va a hacer lo propio, pero en forma de campo magnético. Y ese almacenamiento es lo que nosotros llamamos inductancia. Entonces la inductancia nosotros la medimos en faradios, perdón, en henrios, la capacitancia en faradios, y esa inductancia va a depender de parámetros geométricos de la bobina. Entonces siempre hacemos la analogía de un tanque de agua. El tanque de agua, entre más grande sea, más va a tener la capacidad de almacenar agua. Entonces va a depender del área y va a depender de la longitud, de la altura del tanque. Entonces sucede lo mismo acá. La inductancia va a depender de qué tan grande es esta área transversal, vea lo que vemos acá en la ecuación, de qué tan larga, pero vea que esa longitud es inversamente proporcional a la inductancia. Entre más largo sea el inductor, manteniendo los parámetros de arriba constantes, va a ser menos esa inductancia. Inversamente proporcional, directamente proporcional. Entonces, entre más área tenga, mayor inductancia. Entre más vueltas le dé usted acá a esto, mayor inductancia. Entre más vueltas le dé de alambre, mayor inductancia. Y acá tiene un parámetro que se llama la permeabilidad. Esto es la letra μ, que se refiere al tipo de material. Lo que les decía, cuando estamos viendo que las líneas de campo magnético están allá en la casa, entonces va a depender si la casa es de teja, si es de aluminio, si es de barro. Eso es lo que se refiere a la permeabilidad. Entonces este campo magnético se va a comportar diferente si el material es diferente. Entonces se comporta de una manera si es de ferrita, se comporta de una manera si es de hierro, se comporta de una manera si es en vacío, si es el aire, si es la madera, cualquier elemento. Entonces se refiere mucho a eso, al tipo de material, esto que hablamos acá de la permeabilidad. Listo, entonces acá para tener en cuenta que estamos hablando son de parámetros geométricos, no de parámetros eléctricos. Sí, José Raúl. Gracias, profe. Profe,
¿Hay alguna fórmula para calcular la permeabilidad o hay alguna tabla para mirar esos valores? Sí, señor. Ya como eso está calculado, entonces usted puede ir a mirar en internet, hay varias tablas de permeabilidad. Se utiliza mucho una que se llama permeabilidad relativa, es decir, comparan la permeabilidad del aire o del vacío, que son muy similares, con cualquier otro tipo de material. Entonces los materiales típicos son el hierro, la ferrita, esos elementos. Ahí es la permeabilidad relativa. Sabemos que pues todos estos elementos usted puede hacer aleaciones, puede transformar el hierro en acero y hay mucha cantidad de aceros dependiendo de la necesidad y de la máquina que usted vaya a construir. Entonces, al igual que la permeabilidad, también hay tablas de permitividad, que es el análogo de lo que hablamos la vez pasada del campo eléctrico. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos de permitividad, cuando hablamos de campo magnético, hablamos de permeabilidad. Entonces, acá también es importante siempre tener en cuenta esta tabla de órdenes de magnitud, porque cuando hablamos de capacitancia e inductancia, estamos hablando acá en este rango de los milihenrios, microhenrios, nanohenrios, picohenrios, son valores pequeños. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta estos valores, esta tabla, porque como vimos ahí al principio de la presentación, cuando vimos los valores que nos decía el RETIE, los valores permitidos nos estaban hablando en este idioma. Entonces es importante siempre repasar esta parte porque va a ser muy frecuente encontrarlo ahí en las normas. Entonces no nos pueden corchar por algo como esto. Siempre tenemos que estar atentos a eso. Esta parte de la frecuencia, lo que les estaba hablando, como todos los materiales se comportan diferente, entonces es muy importante también más o menos entender cómo es esta tabla de la frecuencia. Entonces, cuando estamos hablando cuando se va a hacer usted la imagen diagnóstica, estamos hablando de esta frecuencia de 10 a la 20, que son rayos gamma, ya donde esa radiación es capaz de influir en sus células para convertir esa radiación, eso tiene que ser pues rápido para que pues no las llegue a afectar demasiado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los rayos X, que es para lo de los huesos, acá la ultravioleta, que es lo que llega ya del sol, que pues la recomendación siempre de usar bloqueador, la luz visible, la que nuestros ojos son capaces de ver, acá la luz infrarroja, los microondas, las ondas de radio, muy utilizadas en la comunicación, en la transmisión de información, como para que lo tengamos en cuenta. Acá es lo mismo, el resumen de esta tabla, ya un poco más específica, ya nos añaden acá los niveles de energía medida en joules. La frecuencia la medimos en hercios, la longitud de onda en metros. Entonces ahí como para que lo repasemos. Listo, les voy a compartir acá, antes de hablar de esta parte del Tinkercad, les voy a compartir nuevamente la asistencia para las personas que no pudieron estar ahorita en la primera parte, para las personas que de pronto perdieron la comunicación. Ahí les comparto nuevamente el enlace. Listo, ¿alguna pregunta relacionada acá con el inductor, con el número de vueltas, con los materiales, con el tipo de bobinas? Acá si entendemos esta parte, creo que nos damos por bien servidos. Pasa la corriente a través del cable y se genera un campo magnético. Acá como hay muchos cables, pues ¿cómo va a ser ese campo? Muy grande. Ya no va a ser así de pequeño, sino va a ser mucho más grande. Sí, José Raúl. Profe, en esta fórmula de la inductancia, L es la longitud del cable que está arrollado, ¿cierto?
No, señor, la longitud de la bobina, vea, ese está acá, la longitud Ah, del núcleo de la bobina. Porque lo que usted dice del cable, la longitud del cable, tiene que ver es con el número de vueltas, vea. Y observemos que es al cuadrado. o Entonces sea que, es una bueno, relación cuadrática. ¿y cómo calcula uno el número de vueltas para determinar inductancia? Acá usted puede mirar, a ver, entonces usted tiene acá varias cosas variables que puede cambiar. Entonces puede cambiar la longitud del, del núcleo, puede cambiar el área de ese núcleo. Entonces tiene que tener en cuenta, bueno, mi máquina, qué longitud va a tener, qué área tengo yo disponible. Entonces usted empieza a jugar con esos elementos como diseñador. Entonces va Y, haciendo y- acá el cálculo y dice, bueno, listo, si necesito tanta inductancia, necesito tantas vueltas, ya pero, habiendo determinado el área y la longitud y el tipo de material. o sea, la permeabilidad relativa es de acuerdo al núcleo, el material del núcleo. Sí, señor. Si va a ser un filtro de un radio, si va a transmitir información, entonces esta permeabilidad, usted ya pues va a ser constante acá. Usted dice, listo, voy a utilizar ferrita, entonces esto va a ser constante. Puede jugar acá con el área y con la longitud. Una vez que tenga estos dos valores ya determinados, ya tenga el espacio suficiente para poder poner ese elemento, ya dice, listo, son tantas vueltas que le tengo que dar esperando tanta inductancia. Bueno, profe, ¿y usted no tiene por ahí una tablita de permeabilidad que nos pueda compartir? Sí, ahorita la busco ahí en internet, miro a ver cuál es una bonita y se las comparto ahí por el grupo. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Cómo les fue con el Tinkercad? Si pudieron hacer eh, el ejercicio de la vez pasada, el condensador. Hermes nos dice que sí. ¿Alguien más? Sí, profe, también lo hice en el Tinkercad. Listo, bien. Todo bien. De pronto las personas que de pronto no hayan podido, que por ese X o Y motivo hayan quedado ahí como un poquito cortos de hacer eso, podemos hacer una sesión adicional y yo les explico bien cómo funciona el Tinkercad, como para que no sea como que les toque tan de cero, sino que pues alguien tener como una guía. Entonces podemos cuadrar ahí en estos días o cuando finalicemos el curso, los que tengan de pronto la disposición, hacemos una sesión adicional y hacemos los ejercicios que tenemos ahí. Las personas que estén interesadas en aprender un poquito más esta herramienta. Listo, entonces ahí vamos cuadrando, miramos a ver cómo. La idea pues sería manejar el mismo horario, como para que no tuviéramos inconvenientes con esa parte y trabajar un poco más el simulador. Entonces acá tenemos un ejercicio, también ahí muy sencillo, donde vemos acá pues una fuente, tenemos acá un interruptor, tenemos una resistencia, tenemos acá el inductor. Entonces, ya este tipo de ejercicios pues ya son un poco más, no tanto con el objetivo de hablar de la seguridad, sino un poco más para entender todos estos fenómenos físicos. Ya tenemos que saber acá que el circuito está en serie, que está en paralelo, la fuente, cómo medir la corriente, cómo medir la tensión, cómo utilizar el multímetro, cómo utilizar la protoboard, cómo utilizar acá el LED, saber que el LED pues tiene acá una polaridad, que tiene un ánodo, que tiene un cátodo, que la corriente la medimos en serie, que la tensión la medimos en paralelo, que tenemos acá
una fuente variable de corriente directa, qué es la corriente directa, cuál es la corriente alterna. Son unos conceptos un poco más detallados, un poco más hacia la electrotecnia, no tanto pues a lo que a ustedes les interesa más, que es la parte de la seguridad. Entonces, esto lo podemos hablar, como les digo, podemos programar una sesión adicional y hablar un poquito más con calma de esto. Si necesitamos pues 2 sesiones, pues las hacemos. Lo importante es eh, que pues ustedes muestren el interés, las personas que tengan el interés, pues vayan descargando el programa, vayamos mirando a ver si hacemos la sesión adicional. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Listo, entonces ahí ya les compartimos nuevamente el formulario, no se les va a olvidar llenarlo. Agradecerles nuevamente por la participación. Ya hoy tuvimos la sexta sesión, ya vamos terminando. Estamos poniendo siempre en contexto todos estos conceptos físicos con lo que a ustedes les gusta, que es la seguridad. Entonces, ahí vamos avanzando. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que nos veríamos el día jueves a la misma hora. No se les olvide, acá les voy a compartir una última vez la asistencia. Ya las personas que lo llenaron, pues ya se pueden retirar y nos Gracias, vemos el profe. jueves. Listo, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, igualmente, que descansen. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, buenas Muchas noches, que gracias, descansen. bendiciones. Gracias, profe. Gracias, Alexander. Que sí. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, Hermes, nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas noches, profe, buenas noches. Listo, Jonathan, hablamos. Gracias, feliz noche. Listo, igualmente, que descansen. Gracias, instructor. Buenas noches. Listo, Camilo, gracias a usted. Feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Listo, Pablo, gracias por la asistencia.